explicación del patrón estado, nos planteamos un ejercicio sobre un banco, en el cual principalmente la ventanilla es la cual va a cambiar de estado. Es decir, que en un banco una ventanilla puede estar abierta, cerrada o suspendida, Ya, a ver. dependiendo del ¿Qué caso. nos dice Ludwig? ¿Qué nos dice en principio el patrón state? ¿Cuál es la descripción inicial de lo que es el patrón state? ¿Qué hace el patrón? Ya, el patrón state lo que permite es cambiar los estados internamente de un objeto. En este caso vendría a ser la ventanilla. También está Ya, dividida en la idea tres es partes. entonces, o lo que nos dice este patrón de diseño, que es de hecho dentro de la característica de comportamiento justamente, es que permite alterar un objeto, ¿sí? Alterar su comportamiento, esa es la idea, que altere su comportamiento cuando cambia su estado interno, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que la Sí. idea de ustedes es tratar de identificar cómo va a cambiar ese comportamiento en la ejemplarización, y eso sería importante que nos explique. Muy bien, sigamos entonces. Ya, entonces, pero, primero definimos lo que es la ventanilla. Entonces, la Ya, ventanilla es la que va a cambiar de estado. Entonces, como pueden ver, puede tener estado abierta, suspendida y cerrada. Estos estados también tienen sus respectivas clases y las cuales heredan de un estado de ventanilla, la cual es una clase interfaz en la cual podemos ir definiendo cada estado de la ventanilla. Por ejemplo, ya. si está Entonces, abierta, en nuestra estructura, el contexto viene a ser la ventanilla, sí, ¿ya? Y por otra parte, tenemos una interfaz en la cual se van a definir los estados concretos, ¿no es cierto? sí, Algo así. ajá, Ya, muy sí. bien. Entonces, Y, abierta sería un estado concreto que se implementa a través de esta interfaz de estado de ventanilla. Ya, muy bien. sí. Sigamos, por favor. Y entonces, estas se implementan de estado de ventanilla y como podemos ver, recibe un parámetro de persona. Entonces, cada vez que esto es una persona en la ventanilla, nos va a salir un mensaje que diga atendiendo a y el nombre de la persona. De igual manera, tenemos la clase cerrada, el estado cerrado. Digamos, nos dan un mensaje que diga ventanilla cerrada y una clase suspendida, que es otro estado, que va a tener una condicional, que si la edad de la persona es mayor a 65, nos va a lanzar este mensaje, caso contrario, nos va a decir que esperemos 5 minutos. Ya, también tenemos la clase persona, la cual sería o sea, perdón, la redundancia sería la persona que está en ese estado, en ese momento, siendo atendida por la ventanilla. Ya, el banco. La clase banco es la clase, ¿cómo sería? Sería la clase la cual nos va a permitir a través de esta instanciar los objetos. Entonces, a través de esta es la que se va a comunicar con los diferentes estados. Entonces, en el main nos planteamos, creamos 4 personas y cada persona tiene su respectiva propiedad, el nombre, apellido y la edad. Como podemos ver, aquí instanciamos el banco y llamamos mediante la instancia de banco, llamamos al método atender. En este caso tenemos la persona P1, que vamos a imprimir el ejemplo. Podemos ver que Damián está ingresando a la fila. Este es el estado que viene ya viene por defecto en el constructor. Después tenemos el que se atendiendo a Damián. Este ya es correspondiente a que la ventanilla está abierta. Entonces después dice que Martín ingresa a la fila. Es nuestra segunda persona. Y aquí tenemos una que se suspende la ventanilla temporalmente. Y como es menor a los 65 años, entonces dice espere 5 minutos, por favor. Ya, la segunda persona, la tercera persona es Vladimir, que igualmente ingresa a la fila, siendo atendido. Y por último es Jiménez, que ingresa a la fila y cuando lo acaban de entender dice ventanilla cerrada porque ya no hay más personas. Entonces prácticamente este es nuestro ejemplo que nos propusimos porque nos pareció correspondiente al patrón. Ya. A ver, vamos a preguntarle a Anthony. Anthony, una pregunta.
Justamente lo que nos dice este patrón es que permite cambiar el comportamiento de un objeto cuando cambia de estado. ¿Cómo usted puede visualizar eso en su ejemplo? A ver, ¿dónde usted visualiza que cambia el comportamiento cuando cambia de estado el objeto? ¿Cuál sería el objeto en principio que cambiaría de estado? ¿O cuál están haciendo ustedes en el ejemplo que cambie su comportamiento, perdón, cuando cambia de estado? El objeto que estaría cambiando de estado en sí sería la ventanilla. ¿Ya? ¿Y cómo hacen ustedes entonces o cuáles son esos estados? Eh, Cambias el la de, ventanilla. el de suspender y el de cerrar y el de atender. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento cuando está abierta y cuál es el comportamiento cuando está cerrada? Eso se encuentra igual especificado dentro de cada, en el abierto, en el cerrado. A ver, veamos el abierto, ¿no? Veamos el abierto. Dele clic, por favor, en la... Ya. Entonces, el estado, ese comportamiento hace referencia a que justamente simule que está atendiendo y puede eh, manejar o atender a esa persona. Veamos, por ejemplo, el cerrado. ¿Qué hace? Pásele, por favor. ¿Ya? Ventanilla cerrada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso o cuáles de estas clases que tienen ustedes aquí? ¿Cuál le dice o cuál identifica cuando un objeto cambia de estado? ¿O cuándo debe cambiar de estado? La ventanilla. A ver, Cambia ¿cuál la es la que le ventanilla. dice? Cambia ahí como puede ver igual está eh, el estado inicializado mm, como un, como un, como un atributo Ya, del objeto. ya, ¿no es cierto? Entonces, la ventanilla, en este caso, que sería dentro de la estructura, me parece que es el contexto, ¿sí? ¿No es cierto? El contexto, de alguna forma, debería comunicarse con los diferentes estados a través de la interfaz de estados, ¿no es cierto? Y de alguna forma establece el comportamiento o en los comportamientos concretos se definen los nuevos estados. ¿Sí? Entonces, ¿quién establece el cambio de estado? Justamente es el contexto, en este caso la ventanilla, pero la ventanilla tiene que decirle cómo cambia de estado, ¿no? A través de la interfaz que ustedes definieron. Esa sería un poco la idea, ¿ya? Entonces, ventanilla le dice que estado ventanilla se referencia a los estados. Ya, entonces, aquí está, ¿no? Bueno, aquí es el constructor, suspender, entonces le dice que vaya creando esos nuevos estados. Y en el cliente llama a esos estados, ¿no? Bueno, listo. Entonces, la idea es que el comportamiento de este objeto cambia. ¿Cuándo? Cuando convoca estos estados. No es otra cosa que métodos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Listo. Vamos a preguntarle ahora a Brian Martínez. Sí, Igual, ¿cuál cree usted que es, o dónde se debe aplicar, o cuándo se debe aplicar este patrón? en ejemplos cotidianos o ¿Ya? Específicamente, ¿pero en qué? bueno, también con mis compañeros encontramos otro ejemplo donde trabajaban con semáforos, ya ¿Ya? que el estado de uno va a depender de otro. Por ejemplo, se iniciaría en luz verde y un cambio de estado interno para que pase a naranja y sucesivamente cambie a luz roja. ¿Ya? Entonces cambia el comportamiento del semáforo, ¿no? Del Sí, objeto. del objeto de ¿Ya? acuerdo al interno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la idea es que utilicemos este tipo de patrones cuando tenemos un objeto que se comporta de manera diferente según un determinado estado. ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Así como la ventanilla. Tiene diferentes comportamientos de acuerdo a su estado, ¿no?
Entonces, claro, y un estado abierto le permite que la ventanilla reciba operaciones. Hay un estado que dice cerrar, que le permite que no vaya haciendo más operaciones dentro de la ventanilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? O se suspenda, deje de hacer operaciones por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Cuando yo tengo objetos que van a actuar de manera diferente según un estado, y ahí tu compañero nos decía el del semáforo, ¿sí? Entonces, el comportamiento de ese objeto va a ser diferente dependiendo de su estado. Entonces, otra de las cosas que hay que tener presente en este patrón es que yo puedo usar este patrón cuando tengo una clase y yo necesito utilizar muchos condicionales para que haga cosas o para que el comportamiento de ese objeto haga cosas diferentes, ¿no? Entonces, varios if diciendo, si cumple esta condición, comporta de esta forma. Tengo muchos condicionales. Entonces, ahí hay que entender que lo que estoy haciendo con ese objeto es que se comporta de muchas formas diferentes. Entonces, en vez de utilizar muchos ifs, muchas condicionales de forma masiva, entonces ahí más bien es fundamental que yo utilice este patrón para no tener muchos condicionales, haciendo relación a cómo debería comportarse, ¿no? ¿Sí? Hacer operaciones, recuerden. Los objetos tienen estado y comportamiento. El estado define los atributos y el comportamiento lo definen los métodos. Entonces, esto es importante aquí, porque cuando nosotros decimos cambia el estado, es decir, cambiar el valor de sus atributos. Al cambiar el valor de sus atributos, cambia el comportamiento, los métodos. Entonces, esa es la idea, lo que decía su compañero de un semáforo, ¿no? Entonces yo tengo, yo qué sé, luces, amarillo, verde y rojo. Entonces, si el verde está en true, digámosle así, el comportamiento del objeto tiene que ser diferente. Entonces, hay un método que se va a ejecutar en función de ese comportamiento, de ese atributo que diga luz verde encendida o true. Entonces, eso es muy importante aquí, la conceptualización de lo que son los objetos. Tienen estado y comportamiento. El estado está definido por los atributos, el comportamiento por sus operaciones, por sus métodos. Entonces, aquí es muy importante en eso, ¿no? Finalmente, le vamos a preguntar a Jiménez Javier. Sí. ¿Cuál sería una de las, digámosle así, ventajas de utilizar esto? Que se puede simplificar bastante, ya que se dividen los comportamientos y los estados en clases diferentes. Así, cuando se quiera modificar un comportamiento de un estado, simplemente se modificaría la clase de ese estado, sin necesidad de modificar la ventanilla en este caso. Ya, correcto, ¿no? Es decir, miren, incluso en el tema de la ventanilla, siempre hay un principio y un final. El principio es abrir y el final es cerrar. Si yo tengo, como dicen ustedes, estados intermedios, no tengo que modificar nada de las otras clases, porque hay un principio donde comienzo y un final. Entonces, en el intermedio puedo seguir agregando más comportamientos. Yo creo que justamente lo que usted hace referencia es una de las cosas fundamentales, las ventajas de utilizar este patrón. Por otra parte, como les decía anteriormente, elimino este tema de cuando yo tengo condicionales muy voluminosos, ¿no? Que van dándome, cogiendo condiciones de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, o más bien van ejecutándose comportamientos en función de condiciones. Entonces, ahí hay que entender que aplicar este tipo de patrones. Ahora, si tengo dos estados, puede resultar que este patrón pueda ser muy excesivo su utilización, porque para hacer dos
Estados, pues utilizo un condicional, un if, un caso y un else. Punto. Aquí utilizar varias clases. Entonces, si ya tengo tres comportamientos, tres estados diferentes, 4, 5, 6, ahí sería aconsejable utilizar este patrón. Pero si solo tengo un if y un else, utilizo un if y un else, nada más. Sabiendo que luego no va a crecer estas condicionales, ¿no? Eso hay que tener presente. Bueno, importante, miren lo de este patrón. ¿Sí ven? Importante lo de este patrón, lo que hemos ido definiendo. ¿Sí? En todo caso, nos parece interesante también lo que ustedes acaban de describir. ¿Ya? Vamos con otro grupo. Muchas gracias a este grupo por la explicación del ejercicio. Vamos ahora con el grupo número 3. El grupo de el patrón observador o observer. ¿Sí? El grupo de Acosta Lenin, por favor. Adelante. Ya, Dejemos de compartir no, ya estoy Ya compartiendo. está, perdón. Ya Ya. está. Listo, a Bueno, ver. el patrón observer nace con la necesidad de notificar el estado de cambio de un objeto a varios objetos. Lo que quiere decir esto es que va a haber un objeto que va a ser el observado y otros objetos que van a ser los observadores. Uno de Ya. los ejemplos más notorios y más fáciles de entender es si nosotros lo comparamos con una persona que se suscribe a una revista de noticias. La persona va a ser el observador y la revista de noticias va a ser el objeto observado. Por lo cual entonces la persona va a recibir notificaciones de la revista de noticias en caso de estar suscrita y bueno, en caso de suscribirse ya las dejará de recibir porque este ejemplo lo que trata es no es de ahorrar recursos en caso de que, por ejemplo, si tenemos una tienda y varios usuarios se suscriben a esa tienda, entonces lo que va a hacer es enviarles emails de si están disponibles artículos o nuevos productos. Aquí tenemos la ejemplarización que nosotros tenemos, el objeto que va a ser observado es un archivo. Los observadores van a ser personas y a las cuales se les va a enviar un email del cambio de estado del objeto. Aquí simplemente se va a abrir el archivo que va a quedar registrado en un log que nos notifica al administrador, pero en el momento que se abre el archivo se va a notificar que se están realizando acciones a los observadores, que son las personas, y se les envía un correo al email. Y aquí está, dice. Esto de aquí queda registrado en un log que nos sirve a nosotros. Y esto de aquí es la notificación que se le envía a los usuarios que están suscritos para observar el archivo de aquí. Ya. Lo que tenemos aquí es una clase de una interfaz que va a ser la que notifica por actualizaciones, que va a ser la que nos ayuda a implementar en cada uno de las clases que tenemos aquí para lo que vayamos a realizar con el archivo. Aquí tenemos el log del registro de los eventos. Este de aquí, este va a servir solamente para nosotros, del administrador, para saber qué se está realizando con el archivo. Aquí tenemos de la notificación al email, que va a ser para los usuarios que estén suscritos a observar ese archivo que nosotros creamos. Cada uno de estos implementa la interfaz de iObservador. Y
Aquí tenemos el admin de todos los eventos, que aquí utilizamos se utiliza una sintaxis para decir que este puede recibir uno o más atributos uno o más parámetros que le vamos a pasar. Como se ve aquí. Listo. Aquí le pasamos 2 parámetros que va a ser el abrir y el guardar. Y aquí tenemos un método que se llama suscribirse, que lo que hace es hacer que un usuario vea los eventos que se realizan con un archivo y otro evento de suscribirse en caso de que ya no vea necesario ver los estados de cambio del archivo. Y aquí tenemos la ejemplarización. Aquí, como vemos, aquí se suscribe este email de aquí y se guarda. Aquí suscribimos a este email de aquí y guardamos, pero también le desuscribimos para ver que si está funcionando. Le voy a borrar para que se pueda ver que sí se borra. Y aquí está. A ver, dice. Ya. Alguien realizó un evento guardar, alguien realizó un evento con el archivo open. Y aquí está cada uno de los usuarios a los que se les notifica. Ya. A ver, déjeme entenderle por qué esta parte. El editor, ¿qué es el editor en este El ejercicio? editor, digamos, vendría a ser como un editor de texto cualquiera, vendría a representar, porque abre el archivo y guarda el archivo. O sea, en caso Es decir, este editor es el que permite emitir los eventos, ¿no? los Hacia cambios de otros estado objetos. del evento. Exacto. Ya, notifica, por decirlo de alguna forma. La clase de notifica. Claro, este es el que nos dice que se cambió en el archivo y todo eso. Ajá. Ya. Entonces, ya, correcto. A ver, muy bien. Entonces, volvámosle al demo principal para verle. Ya. Entonces, ahí usted lo que está diciendo, a ver, crea un editor y le dice que también se creen las notificaciones email. Aquí Estas creamos notificaciones email dentro de la estructura vienen a ser vienen a ser estos, porque la hay, notificación email, vienen a ser los usuarios que se quieren suscribir a nuestro... es decir, los suscriptores concretos, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Cada uno de los suscriptores concretos. Y ustedes solo tienen justamente notificación por email. Claro. ¿Ya? Listo. Y el log de registro simplemente es una clase que se están apoyando para la parte de las notificaciones. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, a ver, dice notificación. El email, mandan el email. Entonces, ahí le dicen al editor que el evento deben ejecutar, y en este caso están suscribiéndose. Mandan, bueno, una notificación a través de este log registro. ¿Ya? Y luego abren un archivo, guardan el archivo, pero al guardar ese archivo, quisiera ver esa operación open file y save file del editor para ver qué es lo que está haciendo. Solo notifica que se ha abierto. Ya. Y se ha Simulan guardado. que igual es una notificación, así como el editor determina un evento, ¿no? Ajá. Entonces, ese editor lo que hace es llamar al manejador de eventos, que es algo que ustedes lo han hecho igual, nada más se han apoyado, porque podrían haberlo hecho aquí mismo, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, y quisiera ver los eventos otra vez, el administrador de eventos. Abrir y guardar. Ya. Admin eventos, entonces según el evento, les dicen cuál de las operaciones deben activarse y puede ser suscribirse o notificar simplemente.
Ujú. Ya, volvamos al programa principal, ya le estoy entendiendo. Ah, ya, chévere. Entonces, claro, abrir, en el otro mandan en cambio guardar, ¿sí? Guardar. Ah, ya. Listo, listo, ya. Muy bien. Entonces, bueno, chévere. Corrámosle otra visita para verle, por favor, el resultado. Entonces, listo, ¿no? Guardan para iniciar sesión. Ya, alguien ha realizado el evento, claro, ahí estarían notificando. Entonces, lo que se notifica es a través del editor cuando hay un cambio de estado. ¿Sí? ¿A cuál? A los suscriptores. ¿No es cierto? Que en este caso, en su ejemplo, los suscriptores serían, bueno, en realidad sería la notificación a través de email, ¿no? Sí. La parte de los suscriptores, digámosle así, a los que notifican por email. ¿Ya? Déjeme ver esa clase de notificación email para tratar de entenderle también. Claro, allí va a estar y manejo en email. Mando el email con el tipo de evento. Ay, ay, ay. Claro, ahí manejo en rojo. Ya, muy bien. Habría que ir entendiendo dentro de la estructura, pero vemos que justamente por una parte está el editor, es el que emite los eventos de interés para otros objetos, o en este caso para los suscriptores. Pues ustedes van a ver que hay debemos identificar que hay una interfaz para estos suscriptores concretos. La interfaz lo que permite es justamente declarar las notificaciones, ¿no? Digámosle así. Entonces, y los suscriptores concretos realizan alguna acción en respuesta de la notificación emitida justamente por el editor. ¿Ya? Esa es un poco la idea, ¿sí? Entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces, por un lado tengo el editor, el manejador de los eventos y como trabajo, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, entonces, de este server, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, eso es importante. Como su nombre lo dice, el observer es un patrón de comportamiento que permite tener algún mecanismo, ¿sí?, de suscripción para poder notificar a estos suscriptores sobre cualquier evento que sucede dentro de este objeto observado, digámoslo así. Entonces, la pregunta a López Steven, ¿cuál sería en su ejemplo el objeto observado? A ver, pero ¿cuál es su objeto observado? ¿Qué observo para notificar que hay un cambio de comportamiento en ese elemento observado? El EDI, ya, o del editor, ¿no? Viene del editor. Sí, ¿no es cierto? Porque, miren, denle clic en el editor quien está compartiendo la... ¿Eh? Entonces, justamente el editor es el que de alguna forma maneja incluso este atributo que ustedes tienen como archivo, ¿no? Entonces, el editor es el que de alguna forma activa un estado, abrir, guardar, etc. Entonces, este es el que está siendo observado por los suscriptores. En este caso viene a ser la parte de las notificaciones del email y los del registro, ¿no? Los que están registrados a través de esas notificaciones. Yo diría que un poco esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos qué más podemos identificar de esto. Igual,
Preguntémosle a, estoy en el observer. Martínez, Pablo, Sin que ¿cuándo utilizo este patrón? el patrón se utilizaría en el caso que necesitemos notificar a otros objetos de su cambio de estado. ¿Ya? De hecho, ¿no? Eso lo que me dice, ¿no? Cuando los cambios del estado de un objeto requieren que se notifiquen a otro y por ende también cambien los estados de estos otros. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Ya? Eso es un poco la parte fundamental. Listo. ¿Más podemos decir de este patrón? Le vamos a preguntar ¿a cuál me falta? Vladimir, ¿cuál Sí, sería una de las ventajas o de los pros de utilizar este patrón? una de las ventajas sería ahorrar recursos, porque no hay la necesidad de enviar a todos las personas que están, digamos, dentro de sus, por ejemplo, en una tienda no hay la necesidad de notificar a todos los clientes de que hay nuevos productos, sino solo a los que están suscritos a Esa este operación o ese servicio. evento. Ujú. Correcto, sí. Esa es una de las ventajas. De hecho, muchas de las cosas que deben establecerse es que va justamente a definirse una relación entre objetos que tiene en tiempo de ejecución. Esa es esta es también la idea fundamental, ¿no? En tiempo de ejecución yo le digo a cuáles justamente notifico y a cuáles no. Ahora, una de las desventajas en relación a lo que acabamos de mencionar y de lo que menciona su compañero, es que muchas de los suscriptores, muchas de las veces son notificados en la mayoría de las veces a través de este patrón de forma aleatoria. Entonces sí hay que ver la forma de cuáles en realidad deberían notificarse. De los que están, por supuesto, suscritos, porque incluso esto se puede generar de esa manera. Entonces, bueno, esas es un poco las ventajas de lo que podemos ir definiendo de este patrón. Entonces, el patrón o el ejemplo que ustedes han desarrollado es muy bueno. Sin embargo, el que ustedes de pronto iban identificando de la tienda es uno de los ejemplos también muy ocupados dentro de este patrón, ¿no? Sobre todo cuando yo quiero notificar que hay un ejemplo, un nuevo teléfono, una nueva modelo de un determinado teléfono. Entonces, hay que identificar que muchos de los clientes, en función de sus requerimientos o de sus aceptaciones, no muchos les gusta tener información sobre ese tipo de productos. Entonces, ¿a quiénes hay que mandar? Solo a los que están suscritos a ese tipo o a esa categoría de productos o tecnología, yo qué sé. Entonces, y otra de las ventajas de utilizar esto, que es que la idea es que justamente el usuario no esté cada vez y cuando visitando la tienda, ya sea de forma virtual o física, para ver si ya llegó ese producto sobre el cual está interesado, o si hay alguna promoción de esa categoría de productos. Entonces, la ventaja es que las notificaciones les va a llegar directamente, ¿no? En función de sus preferencias del cliente. Esa es un poco la idea de este patrón, y ahí es donde se debe utilizar. ¿Sí? Ahora, la idea es que el patrón también, en ese mismo ejemplo, evite que pueda tener o mandar o tener una tonelada de notificaciones a través de correos electrónicos, yo qué sé. Entonces, si es a través de correos electrónicos, incluso en muchos de los correos lo pueden considerar incluso como spam cuando ven que se generan muchas notificaciones de ese tipo. Entonces, el patrón puede evitar incluso justo eso, ¿no? Que se genere o se evite una tonelada de correos electrónicos a los clientes, sabiendo que el patrón puede manejar solo en función de las suscripciones esas notificaciones, y esa es un poco la idea fundamental.
de este patrón. Así que tratar de identificar estas ejemplaridades que hemos ido discutiendo aquí para utilizar este tipo de patrones. En este caso, el observer, ¿no? Entonces, observar lo que hace un objeto, unos observan cómo estos estados de un objeto cambian, entonces, y al cambiar esos estados permite manejar otros comportamientos a estos otros objetos. Y por ende cambiará también el estado de estos otros objetos. Esa es un poco la idea del patrón observer. ¿Ah? Entonces, listo. ¿Ya? Entonces terminamos con este grupo. Vamos a otro grupo. El grupo número, bajémonos al visitante o visitor. El grupo de Marcelo Pérez. Listo, por favor. El grupo de Marcelo Pérez. Pueden comenzar a compartir. Bueno, a mi grupo le ha tocado el patrón visitor o visitante, que es un patrón de diseño que se utiliza para separar la lógica de operaciones y que que pueden realizarse en una estructura compleja. Básicamente este patrón nos dice que separa cada una de las operaciones que pueden tener cada una de las clases concretas para englobarlas todas en una clase y mediante un visitante ir visitando cada uno de estos elementos y de acuerdo a sus características comprobar, o sea, ejecutar la operación necesaria. Nosotros nos hemos basado en este diagrama de clases para realizar nuestra ejemplarización. En este caso vamos a tener dos interfaces, la una que es el visitor y la otra que es el visitable. Estas interfaces lo que nos generan, primero el interfaz del visitante declara un grupo de métodos de visitante que puede tomar un elemento concreto de una estructura de objetos como argumentos. Esta clase del visitante tiene el método aceptar, en el cual va a recibir un visitor y este visitor a su vez es una interfaz donde el visitor como interfaz va a recibir método, es una sobrecarga de métodos de acuerdo a la cantidad de elementos que nosotros tengamos. Los métodos visita del visitor son de tipo de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos. En este caso, los elementos son tarjeta de descuento y tarjeta normal. Como vemos, el visitor va a tener un método visit que va a ser de tipo tarjeta normal y otro visit de tipo que va a recibir como parámetro una tarjeta de descuento. Y el visitable que implementa cada uno de los elementos va a implementar el método aceptar del visitor. Entonces aquí tenemos construidos nuestras interfaces. Lo que primero nosotros identificamos son los elementos concretos, que en este caso son las tarjetas especiales y la tarjeta normal, que va a tener un comportamiento diferente, que este va a ser gestionado mediante el descuento, en este caso, que para nosotros sería el visitante concreto. Esta tarjeta especial solo va a recibir un parámetro que va a ser el precio, que va a ser para asignar precio y el del obtener precio, más no va a ser ningún tipo de cálculo por el estilo. Y también va a recibir, va a implementar la interfaz y visitante, en el cual nos recibe el método aceptar, para que el visitor pueda identifique qué tipo de clase es y así realizar su correspondiente operación. Entonces, una vez identificados los dos elementos concretos, generamos nuestra interfaz visitor, en el cual va a recibir como métodos, como sobrecarga de métodos, un visit, y que va a recibir como parámetro las tarjetas.
Y además también tenemos nuestra otra interfaz, que es el visitante, que va a tener un método aceptar y que va a recibir como parámetro el visitante. Y en nuestra clase de descuento, como ya dije antes, es nuestro visitor concreto, donde se va a almacenar cada una de las operaciones que realice. Va a implementar del visitor y por ende va a recibir va a recibir las dos visitas que nosotros tenemos de la tarjeta normal y la tarjeta de descuento. Dentro de cada uno de estos métodos se realiza la operación concreta de cada uno de los elementos. En este caso, en la tarjeta normal, el descuento va a ser no va a tener descuento, entonces va a ser una multiplicación por 1. Y nos va a imprimir que la tarjeta normal, que se ha utilizado la tarjeta normal y el precio total de la compra es del total. Y el total es de la tarjeta normal por 1 en este caso. Y la otra operación que nosotros... Una pregunta. Esta clase de descuento es una clase visitante o visitor o visitada, ¿no? Que sería así. Es el visitor, es el concreto, pero, o sea, aquí es donde se van a almacenar cada una de las operaciones. Ya, hay que identificar esto a sus compañeros, ¿no? Por una parte tenemos quienes van a visitar, como dice aquí, visitante, y el visitor es a quien visitamos, digámosle así, quien va a ser visitado. Entonces, claro, este visitor lo que va a generar es más de operaciones sobre las que yo puedo ir manejando o las que el visitante justamente quiere ir desarrollando sobre un objeto en particular. Entonces, aquí lo que tengo son las operaciones de descuento, ¿no es cierto? Aquí se Sigamos realizan entonces. todas las operaciones. Entonces, como seguí explicando, nuestra tarjeta anual prácticamente no hay descuento, entonces se multiplica por 1 y nos imprime el total que se ha consumido. Y en nuestro otro método, el visit, va a tener como parámetro una tarjeta especial. En cambio, la tarjeta especial va a tener un descuento y se va a realizar su respectiva operación, que en este caso es descuento menos la multiplicación del descuento por el descuento del precio que se tiene. Y nos va a imprimir que se ha utilizado una tarjeta de descuento y el precio total va a ser tanto. Entonces, esta es la que gestiona todas las operaciones y si se requiere realizar alguna operación adicional, se debería realizar netamente aquí. Obviamente, si se añaden más elementos, nuestro visitor va a cambiar y va a tener otro método del tipo del elemento que se ha creado, o si se requiere realizar operaciones con estos mismos elementos, se le realiza netamente aquí. Y por último tenemos nuestro cliente, que este es donde se imprime todos los resultados. Entonces primero se instancian los elementos concretos, en este caso es tarjeta especial, y también la tarjeta normal. Se les asigna el valor de consumo, en este caso en la tarjeta especial se realizó un consumo de $200 y de la tarjeta normal un consumo de $300. Se instancia a la interfaz visitor y se llama a la clase de descuento donde se realizaron todas las operaciones. Y como nuestras clases van a tener un método aceptar, la tarjeta especial se le llama al método aceptar y se pasa como parámetro el descuento que nosotros declaramos antes. Entonces esto es lo que va a identificar el tipo de elemento que se ha utilizado, el tipo de tarjeta, y nos dará el descuento respectivo. Y nos quedaría más una ejecución de esta manera. Como vemos, se ha utilizado una tarjeta de descuento para el consumo de $200. Se ha hecho el respectivo descuento del 0,3%, o sea, del 30%, y nos imprime que
valor total a pagar es de 140, ya no de 200. Y para la otra compra se ha utilizado una tarjeta normal, en el cual el consumo es de 300. Entonces el precio total a pagar es de 300, ya que no existe un descuento. Ya, muy bien. Igual, vamos preguntando, ¿no? Preguntémosle a Noelia Núñez. Noelia, ¿cuándo se utiliza o debe utilizarse este patrón? Ya, Inki. Este patrón se debe utilizar cuando tenemos múltiples objetos y se desea poner operaciones que dependan de sus tipos específicos. Es decir, permite ejecutar una operación sobre un conjunto de objetos. Eso sería, ¿no? Sí. ¿Ya? En este caso, en su ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles operaciones se realizan sobre un conjunto de objetos? En este ejemplo se está realizando el descuento que dependiendo del objeto que tengamos, realiza una cierta operación. ¿Ya? Por ejemplo, A ver, digan, sigan. en el descuento que necesita una tarjeta especial realiza cierta operación del descuento, mientras que en la tarjeta normal, como no necesita un descuento, realiza otra operación. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces, vemos que de alguna forma hay una operación, pero puede hacerlo en dos tarjetas, en la tarjeta normal y en la tarjeta con descuento, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que se identifica aquí, ¿no es cierto? ¿Sí sería? Entonces, los objetos vienen a ser acá mis tarjetas, ¿no? Sobre ellas yo utilizo o realizo operaciones. ¿Sí? La misma, de hecho, la operación sobre ese conjunto de objetos. En este caso es la tarjeta especial y otra sobre la tarjeta normal. ¿Qué hago? Hacer esta operación. Por ejemplo, en el caso, bájale un poquito por favor ahí en el main. ¿Qué estamos haciendo? Realizando descuentos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la operación? Aceptar. Cada una de esas operaciones o de esa operación aceptar tienen operaciones que se realizan sobre esas tarjetas. ¿A través de qué? Del descuento. Entonces, esos descuentos son definidos acá, en esta concreta que es parte del visitor. ¿Sí? Entonces, sí, ahí es donde yo puedo ir definiendo incluso varias clases concretas, o no sé si otro tipo de descuento o de interés en aumento, no sé, ¿no? Entonces, y aquí defino las operaciones. Pásenle, por favor, a descuento. ¿Sí ven? Entonces, lo que aquí se va definiendo, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Una sobreescritura, dependiendo de qué, de esto, de la tarjeta, del tipo de objeto que estoy pasando, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Estoy pasando un objeto, entonces sobre esos objetos realiza esta operación, ustedes le han puesto como visit. Claro, cada una define su forma de generar la operación, pero eso es la idea, ¿no? Como dice el patrón. Permite ejecutar una operación sobre un conjunto de objetos. Ahí ustedes ven que esa es la operación visita. Con diferentes clases, ¿no? Haciendo que un objeto de visitante implemente varias variantes de la misma operación. Ahí está. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Dayanara. Sí, Dayanara, ¿cuál sería la ventaja de utilizar este patrón? la ventaja es que facilita la definición de nuevas operaciones y también puede agrupar operaciones, puede también agrupar operaciones relacionadas. ¿Ya? Como es el caso que ustedes acaban de mencionar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea. Es decir, miren, el mismo comportamiento descuento
no sé, o esta operación que ustedes han definido aquí, ¿no? De cómo hacer ese descuento. Puede tener varias variantes, ¿no? Entonces, el comportamiento puede ser diferente, dependiendo de qué, del objeto. Entonces, cada uno de los objetos puede tener el mismo, digamos, atribuirse a un comportamiento, pero que justamente puede ser diferente, dependiendo del objeto. Eso es un poco también lo que me dice dentro de las ventajas. Ya, ahora sí, lo que decía su compañero, una de las ventajas es que, no sé si decirlo así, desventaja, hay que ir actualizando los visitantes o estas relaciones de los visitantes cada vez que agreguemos o eliminemos una clase dentro de la jerarquía de los elementos, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte de la desventaja. Y bueno, interesante también este patrón. Uno de los no muy utilizados, pero que también nos puede ayudar de mucho. Así que eso es en cuanto a este visitor, ¿sí? A este visitante. Nos faltan ya dos grupos. Vamos con el grupo 6, el mediador. El grupo de López Marco o Cata Diego, por favor. Ya, Inge. Ya, compártanos, por favor. Ya se observa ahí. Ahí estamos viendo. Ya, buenos días, Inge, buenos días, compañeros. Les voy a hablar acerca del patrón mediador. El patrón mediador es un patrón de diseño de comportamiento, el cual nos permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. Con este patrón restringiremos las comunicaciones directas entre los objetos que haya y los forzaremos a colaborar a través del mediador. Tenemos nuestras clases de interfaces, donde tenemos nuestro mensaje y nuestro colega. Este ejemplo está reducido a la mínima, por lo que solo tendremos 2 colegas. Y si es que hubieran más, deberíamos usar ArrayList y aquí tendríamos que agregar quién envía y quién recibe. Tenemos nuestra clase colega que llama los métodos de enviar y de recibir, que son de nuestra clase mediador. Tenemos nuestro concreto mediador, que será el encargado de realizar, si es que es para el usuario 1 o para el usuario 2. Y nuestro método principal, que será el send, donde si es que no es un colega, será el otro. Y tenemos activado el método de mensaje recibido. A ver, estoy entendiendo que la idea de este ejercicio es que necesitan que haya una comunicación entre usuarios. Entre varios usuarios. Ya, pero la idea es que tengamos este mediador para que la comunicación no sea directamente entre usuarios, sino primero vaya hacia ese El mediador. Y ese es el que permite emitir los ensajes, ¿no? Sí, para que no haya un desorden. Ya. Aquí, miren, este ejemplo que ustedes han hecho es muy particular, haciendo referencia a algo de la vida real. Es como, y justo no sé si es, en una de las bibliografías hacía referencia a que una de las analogías del mundo real es cuando en la parte de la comunicación aérea, ¿no? De los pilotos de aviones. De hecho, los pilotos de aviones no se comunican directamente entre sí, ¿no? Cuando deciden o cuando necesitan información o quieren comunicarse a saber para poder aterrizar sobre las condiciones climáticas y todo lo demás, ¿no? Entonces, imagínense si todos los aviones quisieran comunicarse en sí o al mismo tiempo para identificar las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, cuando los aviones se acercan o salen de un aeropuerto, no es que se comunican directamente entre ellos, ¿no?
y para decir que justamente para evitar incluso que haya accidentes aéreos, el momento de aterrizar o el momento de despegar, ¿no? Entonces siempre hablan a través de un, digámosle así, un controlador de tráfico aéreo a la torre de control, recuerden. Entonces, con ellas se comunican cada uno y se maneja el tema del control aéreo, el control del tráfico aéreo, para identificarle el tema de condiciones climáticas, si hay despacio, dónde deben aterrizar, etcétera, ¿no? Entonces, los pilotos tratan de tener comunicación con un intermediario, un mediador, digámosle así. Es el que permite justamente controlar ese flujo de comunicación con los otros pilotos. ¿Sí? Entonces, la torre de control tiene ese control, digámosle así, sobre la comunicación. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea y entiendo un poco hacia allá va enfocado el ejemplo de sus compañeros, algo parecido. Sigamos, por favor, entonces, sigamos explicando cómo está su... Ya, instanciamos un objeto mediador de la clase concreto mediador, igual con nuestros colegas de nuestra clase concreto colega. Ingresamos nuestros colegas, que sería un método de nuestro mediador, y enviamos un mensaje. Envía un mensaje al colega 1 y envía un mensaje al colega 2. Nos vamos a colegas. Y vemos el método enviar, que solo muestra que activa el método del mediador, y el otro que sería el de mensaje recibido, que solo enseña el mensaje que este recibió. Esto sería lo único que hacen estos. Veamos el mediador, veamos la clase mediador para ver cómo... Ya. Ya, bueno, Esto esa es sería. la interfaz, ¿no? El concreto. Sí, el concreto, eso, correcto. Porque tenemos la interfaz y por ahí tenemos el concreto mediador y tendríamos los diferentes componentes en la estructura. Entonces, ¿cuál es el mediador concreto? Exacto. Es el método. ¿Ya? Eso, entonces ahí es donde se define, ¿no? Si es Entonces que no ahí es un dice, usuario, sería el otro. ya, usual igual. Entonces ahí define cuáles son los, bueno, ahí le va diciendo, como que le va activando cuál es el colega que estaría, o el usuario que se estaría activando, ¿no? Ajá, Donde dice invocando save college. Y aquí en el el send método. envía y listo, ¿sí? Muy bien. ¿Ya? Y Y la eso es lo que debe hacer. ejecución. Ya, volvámosle a correr o corrámosle para ver nuevamente. El colega 2 recibe el mensaje del 1 que es hola, ¿qué tal? Y el colega 1 recibe el mensaje del colega 2 que le responde que es el chico de las poesías. Ya, muy bien. Listo, ¿no? Entonces, en realidad este patrón estructural, perdón, este patrón de comportamiento es muy, muy simple, pero también puede ser muy, muy utilizado, ¿no? En la parte justamente de coordinar el tema de mensajerías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la parte de una interfaz mediador donde se declaran los métodos de comunicación, digamos así, los diferentes componentes. Entonces, normalmente incluye un método, ¿no? Como el que ustedes han definido ahí, el método de send o de notificación. ¿Ya? Sin embargo, yo en hay que definir un mediador concreto o hay que implementar un mediador concreto a través de esta interfaz. Entonces, este es el que se encarga de, digamos, de relacionar o encapsular las relaciones entre varios componentes. ¿Sí? Entonces, generalmente aquí vamos a tener muchas referencias, es decir, atributos hacia los diferentes componentes concretos. Entonces,
Esto es lo que vamos a tener en este mediador concreto. Y si ustedes, por favor, lo pasan al mediador concreto, ¿ya? Bájenle un poquito, quítenle. Miren estas referencias, ¿sí ven? Private Concrete Collection 1. Estos son los componentes o los elementos con los que yo quiero relacionarme. Entonces, aquí puedo tener muchas referencias hacia ellos. Entonces, esa es una de las claves importantes para el manejo con de coordinar esta parte, en este caso, de la comunicación. Entonces, el mediador concreto encapsula estas relaciones con varios componentes. Entonces, yo aquí voy a tener muchas referencias a componentes, en este caso, coordinar la comunicación o el ciclo de vida de estos otros componentes. Por otro lado, tenemos los componentes. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos componentes va a notificar lo que el mediador hace, ¿no? Para poder controlar justamente esta comunicación. Entonces, hay una notificación. Identificar justamente de manera fácil qué es lo que hace los diferentes elementos o componentes de esa comunicación. Entonces, si ustedes, por favor, me ayudan igual pasando a uno de los... Ya, ahí está, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Ahí tenemos uno de los componentes o uno de los elementos concretos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el send y el mensaje, ¿no? Y claro, aquí tengo que hacer referencia al mediador, porque el mediador es el que me permite identificar o poderme comunicar a través de justamente de él, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos un send, me va a permitir justamente enviar el mensaje y el otro que recibe el mensaje. Entonces, para eso necesito identificar justamente que se va a determinar a través de este mediador concreto. Entonces, yo le paso este mediador, que vendría del mediador concreto. Entonces, el mediador concreto es la clave porque ahí defino la relación con los otros elementos. Muy bien. Entonces, miren, hay un tema de lo que podemos ir haciendo con la parte de este patrón. Entonces, ¿cuál es la idea de este mediador? Que muchas veces ayuda a eliminar las dependencias entre varias clases, ¿no? Entonces, miren, entre varias clases. Pues aquí yo estoy tratando de eliminar esa dependencia que puede existir entre como colega y entre otros. O sea, no ser una dependencia, una relación entre ellos directamente, sino hacerlo a través del mediador. Porque imagínense si tuviéramos 4 colegas y quiero comunicarme entre ellos. Entonces, en el colega 1 tendría que hacer referencia a los otros 3 colegas, así sucesivamente. ¿Sí? Haciendo referencia a, no sé si al mediador concreto un ratito, por favor. Ya. Esto, ¿no? Miren, aquí, a llamar y hacer referencia a esto. Entonces, yo estuviera en uno de ellos, en el concreto 1, en el colega concreto 1, tendría que llamar o hacer esta parte de llamar a los otros 3 si tuviera 4. Entonces, si fueran más, se complica más. Y así en cada uno de ellos. Entonces, la idea es que yo a través de este mediador haga referencia a todos aquí, dependiendo de cómo yo genere la comunicación, le diga cuál de los colegas quiero comunicarme, entonces ahí yo puedo manejarlo y eso lo hace este mediador concreto. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿por qué? Porque si no yo tendría que tener eliminar esas dependencias, esas relaciones entre cada una de los elementos, en este caso de los colegas que tienen el ejemplo ustedes. Si tuvieran 4 colegas, cada uno tendría que tener relación con los otros 3 y hacer las operaciones de comunicación entre ellos. Entonces, la idea es evitar eso, ponerlo en este mediador concreto, en el controlador, digámosle así, el que controla, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos tener muchas ideas o aplicaciones. Y en función de eso le vamos a preguntar a Diego, ¿cuándo utilizar este patrón? Esto se utiliza cuando, por ejemplo, se tiene varias
en este caso intercomunicadores, como es los colegas o componentes. Donde sea, a ver, también el uso puede ser donde sea necesario un protocolo de enviar-recibir. También Ya, el uso podría darse cuando sea necesario centralizar la interconexión entre objetos, cuando sea necesario que los objetos se comuniquen de formas bien estructuradas. También si es necesario proteger las identidades de los objetos y si es necesario agrupar la comunicación de los objetos también. ya, chévere. Pues bueno, destacando dos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, miren, del ejemplo que tienen sus compañeros, ¿qué hubiera pasado si no tenemos este mediador? Les decía que teníamos que tener dependencias entre ellos. Entonces, miren, si tenemos 4, diríamos que las dependencias en cada uno deberían ser 3 hacia las otras. Imagínense si aumento otras 3 dependencias más, otros 3 elementos, otros 3 colegas más. Significa que tengo que volver a cada una de las otras clases o de los otros colegas a hacer un cambio porque tengo que volver a definir esas dependencias. Entonces, es difícil cambiar las clases, porque de alguna forma estas clases deben estar estrechamente acopladas o relacionadas, ¿sí?, entre clases. Entonces, si yo quiero aumentar más clases, más colegas, significa que debo ir acoplando. Esa acoplación significa cambiar código. Entonces, la idea es que si yo tengo el patrón, ya no haga esos cambios, que todo va a estar en este mediador concreto, perdón. Entonces, simplemente aumento este colega, voy aumentando ese mediador concreto. Voy haciendo los cambios en esa única clase para manejar estas dependencias entre todas ellas. Otra de las que destaco que dijo su compañero es el tema de seguridad. Incluso aquí se puede proteger de dónde o cuál viene el mensaje, o simplemente los otros no conozcan que hay una comunicación entre el colega 1 y el colega 2. El 3 y el 4 no tienen que saber de esa comunicación. Muchos de los casos se puede manejar de esa forma. Entonces, en el tema de seguridad también es importante. Así que bueno, entre otras cosas donde se podría utilizar esta parte. ¿Ya? Y lo que les decía, ¿no? Poder aumentar más clases con respecto a estos colegas puede ser muy sencillo. Ese es el principio que hablábamos hace un momento en los otros patrones, el principio abierto cerrado. Puedo introducir nuevas mediante solamente cambiar, aumentar justamente este nuevo colega y hacer cambios solo en esta clase que me sirve como mediador. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería de la desventaja? Aunque yo pueda tener muchos otros colegas, significa que debo hacer cambios en este mediador. Pero muchas de las veces, si yo tengo muchas clases, decirlo de alguna forma, o muchos colegas, con el tiempo, este mediador puede evolucionar hasta convertirse en un objeto, digámosle así, muy elaborado, ¿no? Porque hay muchas dependencias entre los objetos. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. Puede que se crezca mucho en función de los elementos que yo quiera mediar dentro de este mediador concreto. Entonces puede resultar un poco que ya se vuelva muy grande en cuanto a código, en cuanto a la funcionalidad. Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, ¿no? Puede ser que un momento, y esos recursos signifique también consumo, ¿no? Entonces, bueno, listo. Eso sería. Finalmente, vayamos al último, es el recuerdo o memento. Patrón, recuerdo, memento. El grupo 1, el grupo de arcos. John, por favor. Ya, Inge, ya le presentamos. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo le ha tocado exponer el patrón momento, el cual consiste en un patrón de diseño que se utiliza para almacenar el estado de un objeto o de un sistema en un momento dado, permitiendo que se pueda recuperar algo. Para lograr esto, se mantiene almacenado el estado del objeto dentro de una clase independiente
de forma que el recuerdo permita que el objeto sea modificado y puede volver al estado anterior. Entonces, en nuestro caso, hemos implementado un agregador de marcadores de páginas en donde tenemos como principal el objeto libro, la clase libro, en donde se tiene varios métodos los cuales nos van a ayudar a poder trabajar dentro de este patrón. Como podemos observar, tenemos un método el cual se denomina ir página, el cual nos ayuda a dirigirnos a la página en donde vamos a colocar este marcador para que el mismo sea guardado al momento de realizar la impresión. Entonces aquí también tenemos otro método el cual se denomina guardar marcador, en donde se guarda la página actual en la cual se ha colocado el marcador. Y para poder mostrarlo al momento de ser impreso por pantalla, se tiene el recuperar página, en donde se va a mostrar este número de página en donde ha sido agregado el marcador. Después pasamos a la clase momento, en donde tenemos un atributo el cual hemos denominado estado. Aquí tenemos de igual forma el constructor y también tenemos unos métodos los cuales nos dicen que vamos a tener el set y el get dentro del marcador de la página. Para poder trabajar se tiene el gestor de marcadores que guardará una lista en la cual se almacenan las referencias a los marcadores. Cada marcador es creado y utilizado por el método que observamos antes, que sería el guardar marcador dentro del objeto libro, quedando almacenado el número de página en un objeto dentro de la clase momento, el cual será posteriormente guardado en una lista mediante el método que observamos que es adicionar el marcador y dentro del gestor de marcador. Entonces aquí, como podemos observar, hemos trabajado con un array leads, el cual se denomina marcadores, y aquí tenemos de igual forma este método que se denomina posición marcador para poder realizar este proceso. Dentro de la implementación podemos observar que tenemos en primer lugar una instanciación de la clase gestor marcadores. De igual forma aquí lo que realizamos es abrir el libro y en este caso vamos a dirigirnos a la página 10. Después guardamos esta página dentro de los marcadores y aquí hacemos uso del método add posición marcador, en donde se trae al libro y se guarda este marcador. De igual forma se ha implementado otro marcador dentro de la página, en este caso se simula de la página 83. De igual forma se guarda esta página dentro de los marcadores haciendo uso de este método. Y después para diferenciar hemos incluido esta impresión para que podamos observar de igual forma cómo es que se han incluido estos marcadores dentro de la primera página guardada y de la segunda página. Entonces aquí tenemos la implementación en donde podemos visualizar que se menciona que se ha agregado este marcador dentro de la página número 10. También obtenemos un mensaje que dice que el marcador fue guardado. Y aquí tenemos nuevamente cómo se ha implementado en esta ocasión en la página 83 y de igual forma que este marcador ha sido guardado. Y por último tenemos un mensaje el cual nos dice que se vuelve a la página 10 y a la página 83, ya que en estas páginas han sido implementados estos dos marcadores. Ya. A ver, una pregunta ahí. Pasemos al memento o a la clase memento. Dejémosle de... a ver, en resumen, ¿qué es lo que hace esta clase? Lo que hace esta clase es guardar una instancia del estado de un objeto para que en algún momento se pueda regresar a ese estado sin alterar el encapsulamiento de este objeto.
Ya, o sea, aquí, por ejemplo, yo veo que tener un estado, ¿no? Y cuando digo ponerle o set marcador página, mando el estado y le asigno. Y get devuelve. Ahora, la idea sería identificar cómo utilizan estos métodos En para gestor definir el estado. marcadores, Ya, en a ver, gestor ¿dónde, por marcadores, ahí ejemplo? se declara una lista de tipo memento. Entonces se crea una lista con marcadores, con los marcadores que se agregan y con marcadores que se pueden obtener Ya. para regresar a ese estado. Entonces, aquí tengo marcadores que van a tener los estados para poder obtener y guardarlos. Ahora, ¿dónde? Hacémonos, perdón, al libro. Bueno, creo que el libro... A ver, sistema, página, agrega un marcador en esta página. Guardar marcador, recuperar marcador. Memento. Ah, ya. Entonces, página. Ya, pasémosle ahora al demo otra vez. Quiero entender es cómo guarda los marcadores. Get posición, get. Ah, ya, ya. Listo. Entonces vamos viendo que justamente a lo que le mandan al objeto de marcadores, justamente adicionan, pero no sería como solamente manejar una lista. Lo que no veo es en dónde le utilizan el estado, ¿no? Eso no estoy entendiendo. A ver, pasemos otra vez al gestor marcadores, porque me parece, allá. Es que claro, al añadir la posición, lo que le mandan en realidad es un estado. Y ese estado, la adicionar posición de marcador, volvamos al demo. Ya. Eso, entonces, claro. Lo que en realidad mandan es un objeto, pero que es de tipo memento, o que se maneja a través de ese, en realidad, ese estado se convierte en un objeto y guardar marcador, ¿ya? Sí, ya lo entendí. Entonces, bueno, hay que entender que la idea de este marcador, perdón, de este patrón, es que vemos, más bien el memento delega la creación, no sé, digámosle así, del estado de cada uno de los objetos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Del objeto original. Entonces, como que va generando ahí una copia o va almacenando el estado para poder recuperar luego ese objeto en función del estado, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que va definiéndose ahí. Ya. Listo. Bueno, no lo estamos haciendo a través de una interfaz, ¿no? Porque hay dos formas de implementarlo. Una que puede ser a través de justamente una interfaz intermedia entre digamos así, el elemento a crear o el que va a pedir el estado, el objeto original. Entonces, puedo incluso crear una interfaz y hacer un elemento concreto. Pero aquí estamos haciéndolo a través de una clase. ¿Sí? Bueno, y porque hay dos formas, ¿no? Listo. Bueno. Ya para ir terminando por tema de tiempo. ¿Cuándo utilizar este patrón? Jin. Este tipo de patrones es muy importante utilizar cuando podemos observar, tal como en este ejemplo, que se realiza la creación de estos objetos, pero al mismo tiempo se quiere recuperar una versión de este objeto, se quiere restaurar los datos que tienen este objeto. Ya, es decir, permite hacer como copias de cómo, de cómo estaba el estado de un objeto en un determinado
en un determinado tiempo, ¿no? Sí. Entonces, miren, el estado, el atributo que tenía este objeto libre en un determinado tiempo, estaba en tal página. Entonces, yo puedo tener justamente o hacer referencia en algún momento a poder recuperar ese estado. Pasaba en la página, en ese tiempo, en esa página, ¿no? Entonces, ahí tenemos un marcador. Entonces, esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, eso es la idea. Tenemos algunas desventajas, eso hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿sí? Muy bien. Por tema de tiempo, justo estamos terminando la parte de la presentación de los grupos. Felicitarles a los grupos por investigar, por identificar más o menos de qué se trata cada uno de estos patrones. Como ven en la parte de los patrones de comportamiento son bastantes. Entonces, hay que ver o identificar en función de lo que hemos ido diciendo, cuándo utilizar estos patrones, tratar de identificar en las problemáticas que se pueden dar de forma cotidiana, cuándo emplearlas, dónde emplearlas, y eso es importante. Listo, jóvenes. Hasta aquí la parte de los contenidos, ¿no? Entonces, está pendiente que ustedes generen el trabajo que está propuesto ya, un deber final, y yo ya les voy a activar a ver, déjenme ver cómo estamos, porque más bien lo que vamos a hacer, porque si tenemos bastantes aportes, ¿no? Entonces, más bien lo vamos a dejar para que sea sustento de ustedes, ¿no? No tengan que subir este producto, sino más bien vean la forma, coordinen ustedes y estos productos o estas implementaciones lo puedan entre ustedes subir o pasar, ¿eh? Más bien pasarse entre ustedes. Más bien lo que vamos a decir es que, por favor, y de hecho yo también les voy a pedir porque quiero revisar sus implementaciones como están. A través del coordinador o la presidenta de curso, por favor, puedan acoger todos los trabajos, envíen a mí. Y de paso lo pueden enviar también a sus compañeros. Me pueden enviar a través de mi correo, que sí creo que tienen el contacto, o me escriben para yo poderles enviar mi correo y necesito que me envíen todas estas ejemplarizaciones de lo que ustedes acaban de hacer. Y quede justamente para que ustedes fundamenten y tengan idea de cómo implementar cada uno de estos patrones. Entonces ya nos quedaría simplemente el examen final que hemos propuesto para el día jueves a las 9 de la mañana. ¿Sí? Hay que revisar, ¿no? Todo lo que hemos visto con respecto a todos estos patrones. Vimos desde los patrones de incluso estructurales, pasamos por estos otro tipo de patrones que ya vienen a ser los de comportamiento. Entonces comenzamos desde el adapter, decorator, el puente, y ahí luego pasamos ya a los de el proxy, y bueno, pasamos luego a los otros, ¿no? Así que ahí están todos los patrones que hemos ido identificando. Por favor, revisar la información que está propuesta en la plataforma. Sobre estos últimos patrones no forman parte de la evaluación, esto hay que estar claro, ¿sí? Solo los que hemos visto en clase, hasta el patrón command. ¿Ya? Revisar las implementaciones y la parte de la información. No sé si hay inquietudes, preguntas. Entonces, este trabajo no lo van a subir. Lo que sí les voy a pedir, por favor, a la señorita o señor presidente que coordine para que entreguen todos los proyectos, le manden la carpeta de los proyectos de forma comprimida y después se haga una carpeta comprimida de todos los proyectos. Me pueda mandar a mí. No, sobre este producto, perdón, este deber, no los proyectos, este deber final. Este que acaban de presentar. Entonces, por favor, le envían el comprimido del proyecto, no solo las clases, por favor, de todo el proyecto. De NetBeans le mandan al presidente, él vuelve a comprimir todos en uno solo, me envía a mí a través de correo. ¿Ah? Listo, entonces, por favor, algo que se me olvidaba. Está habilitado el tema de la evaluación
del sílabo, de seguimiento al sílabo. Por favor, hasta el día jueves ya debe estar hecho, ¿eh? Para que puedan darle evaluación. Entonces, por favor, ingresen, hagan la evaluación al seguimiento al sílabo en el sistema integrado y también muchos de ustedes han sido tomados cuenta en la tutoría académica. Por favor, de una vez ingresan y activan la tutoría académica. Les agradecemos por la atención. Una muy buena tarde. Nos vemos el día jueves en la evaluación. Inge, una pregunta. Dígame. La evaluación es teórica. No sé todavía. Vamos a ver cómo se nos genera. Puede ser que sea práctica misma. Sí, pero bueno, ya vamos a ver. En todo caso, revisen la información, sobre todo aspectos de la descripción, aspectos de la estructura y dónde se puede utilizar estos patrones. Lo que hemos ido preguntándoles a ustedes aquí, ¿no? Eso va a ser parte de la evaluación. O puede ser parte de la evaluación. ¿Ah? Listo. Un gusto, chicos. Cuídense Inge, y nos disculpe, vemos. yo le quería comentar una cosa. Dígame. Sí, pero luego de que salgan todos.